Hola, somos Ciudades Reveladas. Hola, somos Basurama. Y esto es Otras Maneras de Investigar. Un podcast de la red Contested Territories, dedicado a pensar juntos Metodologías experimentales de investigación territorial. Charlamos con gente que investiga la ciudad y el territorio, utilizando casi cualquier manera de mirar el mundo, para tratar de encontrar aquellos que solemos pasar por alto. Hoy nos encontramos con Disbel Roque Bolaño, del proyecto Inland Campo Adentro. El Centro de Acercamiento a lo Rural forma parte del proyecto Inland Campo Adentro, plataforma que trabaja en torno al arte, la agricultura y el territorio, y que combina diversas herramientas de análisis crítico para aplicarlas en la práctica experimental. Inland es un proyecto que funda el artista y agroecólogo Fernando García Doris hace más de 10 años ya. Estamos acá con Disbel en el Centro de Acercamiento a lo Rural. Le estaba preguntando si era Inland o Centro de Acercamiento a lo Rural es lo mismo. Entonces me contabas. Te contaba que Inland o Campo Adentro es la asociación en general, el colectivo artístico, y el Centro de Acercamiento Rural, o CAR por sus siglas en español, es el nombre del edificio que estamos ahora mismo. La sede sería. Es la sede de Campo Adentro en Madrid. Y fue un proyecto que él empezó llevando a cabo sin tener una sede física, sino más bien a través de una serie de colaboraciones con instituciones, con el Ministerio de Cultura, pero también con proyectos más vinculados al medio rural o a la agroecología, de alguna manera. Y nada, luego lanza un programa de residencias en el medio rural, donde lanza una convocatoria para artistas que tienen que hacer sus proyectos en zonas del medio rural de la España y principalmente de la España vaciada, porque era un tema que interesaba mucho en ese momento el proyecto. Y nada, luego lanza otras convocatorias de residencias, pero ya con otro formato. En este caso se llama Método Móvil, que es, en vez de tener varios artistas dispersos por diferentes áreas, era como aunar agentes culturales o científicos para que incidieran en un territorio en específico del medio rural. Y entonces ahí había antropólogos, sociólogos, artistas, trabajando con la comunidad, y un poco a través de sus inquietudes, sus necesidades, se sacaba un material o se realizaba un proyecto que tenía diferentes líneas de trabajo, por ejemplo, talleres de radio, o una línea de trabajo que se llama Parlamento Extendido, donde las personas de la zona compartían con los artistas o con los investigadores, y se creaba un diálogo, y los investigadores se metían más en su vida, en sus necesidades y estas cuestiones, pero también se trabajaba con la cocina tradicional de la zona. Se hacían talleres de edición, de autoedición, de serigrafía, y era como más bien incidir en el territorio directamente. Y ya luego aparece la opción de recuperar una aldea en el norte de España. Y esa empieza a ser como la primera sede física del proyecto. Es una aldea que se concibe como laboratorio artístico y de agroecología. Y allí se están recuperando varios edificios, poniéndolo en función del proyecto, pero también de la comunidad, de vecinos y de personas del medio rural de allí. Y bueno, aparte del trabajo artístico,
tenemos todo un trabajo de producción agroecológica en la aldea, donde tenemos un rebaño de ovejas, un pequeño rebaño de cabras, gallinas, cerdos, un huerto. También trabajamos con apicultura, tenemos colmenas y todo eso relacionándolo con el arte. Y ya para llegar al Centro de Acercamiento Rural, que es donde estamos, en el 2018, el Ayuntamiento de Madrid saca un proyecto donde empieza a poner a concursos espacios que son de la comunidad pero que están en desuso para proyectos culturales. Entonces, en la primera convocatoria, Campo Adentro se presenta y se gana el concurso, y es por lo que obtiene en cesión este espacio. Primeramente por 5 años, prorrogable a 10. Y nada, en 2018, después de unas reformas, empieza a funcionar el Centro de Acercamiento Rural. Vos contabas que primero empezó como un proyecto que no tenía, digamos, residencia física, y después empezó por la aldea, y ahora acá estas son las 2 sedes que tiene, básicamente. Más una serie de colaboraciones que se hacen, pero sede, estas 2. ¿Y solamente funcionan en España o tienen una red más amplia? A nivel de colaboraciones sí tenemos una red más amplia, porque por ejemplo Campo Adentro trabajas con proyectos europeos, por ejemplo. Hay uno que se llama Confederacy of Villages, que son como proyectos parecidos al nuestro de la aldea en el norte de España, en otros países de Europa. Y entonces colaboramos con proyectos de Italia, de Gran Bretaña, de Alemania, y entonces como una red más amplia. Y luego también Campo Adentro trabaja mucho en lo que es la parte de pastoralismo a nivel mundial, y pertenece a una red que se llama WAMI, que es como la Alianza Mundial de Pastores y Nómadas. Y así por el estilo tratamos de involucrarnos ya a cuestiones más que luchan por este tipo de proyectos y de apuestas. Bien, antes de pasar, digamos, a preguntarte sobre las diferentes líneas de trabajo que tienen, me dijiste que, una de las preocupaciones, de asentamiento territorial que tuvieron principalmente era lo que llaman la España vaciada. ¿Qué sería eso? La España vaciada se llama a los territorios, que son principalmente territorios rurales, que a raíz de la migración del campo a la ciudad se han quedado prácticamente despoblados o prácticamente despoblados. Porque en la España sucedió todo un proceso que empieza ya también con resultado de la guerra civil. Empieza a suceder cuando eso, porque muchas zonas quedaron bastante afectadas, había poca alimentación, y ya luego esto se incrementa en los años 50, años 60 y años 70, donde la gente migra a la ciudad para buscar una mejor vida, si se puede decir, como empleo y unas mejores condiciones. Y entonces estas zonas rurales se vieron muy afectadas por la despoblación, de lo que se llama la España vaciada. Bien, ¿y cuáles son las principales líneas de trabajo? Nombraste que en surgimiento hacían talleres con la comunidad, también producción, edición sería, nombraste como... Sí. Que son un poco las que conservan ahora, ¿me contás un poco? Bueno, Campo Adentro como proyecto tienes 3 líneas de producción principales, que es la producción artística, la producción de conocimientos y la producción agroecológica. Dentro de la producción de conocimientos, pues nada, hacemos talleres, seminarios, hemos tenido grupos de estudio, por ejemplo, de los que se derivan publicaciones, y también tenemos una editorial propia, la editorial Campo Adentro, donde editamos y publicamos
libros relacionados con los temas que nos interesan, agroecología, medio rural, cómo todo esto se relaciona con el arte y la cultura de alguna manera. Y por ahí también, por ejemplo, el año pasado sacamos un programa de posgrado independiente, donde principalmente se trabajan esos temas de territorio y medio rural y agroecología, y fue un posgrado que trabajaba con los diferentes puntos donde estaba trabajando Inland en ese año. Por ejemplo, hubo sesiones, eran como un poco un posgrado nómada, porque tenía sesiones online, pero también iba rulando por los diferentes lugares donde estábamos teniendo actividades. Tuvo sesiones en la aldea, tuvo sesiones aquí en el CAR, pero tuvo sesiones en Documenta, donde participamos el año pasado. ¿Documenta Madrid? Documenta de Kassel, en Alemania. Y así estuvieron en Palestina, por ejemplo, hace unos meses, donde también teníamos un proyecto de colaboración, y otros lugares donde trabajamos y creamos alianzas. Para imaginarnos un poquito en concreto, contame algún proyecto que estén trabajando actualmente, digamos, porque, por ejemplo, me decís que tienen la línea artística, la línea de conocimiento y demás, como para darle un poco más de... Pues ahora mismo hemos terminado, por ejemplo, un proyecto que hicimos en la Academia de España en Roma, porque el año pasado se nos dio la beca de la Academia de España en Roma, y una de nuestras compañeras fue en representación del proyecto. Y, por ejemplo, la investigación que hicimos tenía que ver con toda la parte del trabajo de agricultura que hay en Roma, porque Roma es la ciudad de Europa que más zonas agrícolas tiene dentro de la propia ciudad en Europa. Y nada, lo que se hizo fue como todo un mapeo de productores de Roma, y el trabajo final fue como juntar a todos esos productores y dentro del patio de la Academia de Roma hacer un mercadillo, por ejemplo, porque ellos pudieran vender sus productos. Y ahí vino público del mundo del arte, pero un público en general que se convocó. Y realmente nuestro trabajo artístico tiene que ver mucho con crear las alianzas, y es como un trabajo muy, muy procesual y de gestión cultural. No estamos tan interesados en el resultado artístico como objeto fetichista, como ese objeto fetichista del mundo del arte, que es por lo general muy comercial y que está muy vinculado al mercado del arte, sino estos procesos de acercarse al medio rural, rescatarlo y traerlo, y que tienen que ver mucho con modos de vida, con modos de producción y modos de consumo. Y es como esa herencia inmaterial lo que nos interesa. Más el proceso artístico. Más el proceso, y como esas alianzas que creamos entre el mundo artístico, el mundo rural, ciudad y campo, y como esos agentes que normalmente se conciben como opuestos o muy, muy lejanos, como un poco acercarlos. Y para ese mercado, por ejemplo, que hicimos en Roma, hicimos un taller de hacer los puestos de mercado con arquitectos, luego hicimos talleres de construir los puestos del mercado, hicimos serigrafía, donde hicimos un diseño y luego eso lo imprimimos en unas bolsas, unas tote bag, que les dábamos gratis a los productores, para que a la vez quien comprara sus productos se llevara una bolsa de regalo, y sea como una manera también de que las personas se vieran más motivadas a comprar. Y bueno, también es como eso. Después se hizo todo un programa público dentro del mismo mercado, donde los productores presentaron sus proyectos, donde también otras personas que están trabajando con proyectos relacionados con lo rural y lo artístico expusieron, y es como también crear todo ese ambiente
un poco. Muy complejo, muy Es muy complejo. de lo chiquito hasta... Sí, y luego hay mucha gente que le cuesta, personas que tienen una visión del arte un poco más tradicional, le cuesta entender nuestra práctica Claro, artística. porque es como más como un proceso de meterse en la comunidad y de producir con esa comunidad, más que ir a plantear bueno, vamos a hacer los puestos así, entonces Claro. como que lleva otro tiempo, ¿no? Para nosotros es muy importante como la forma en que trabajamos con el territorio y las personas que lo habitan, porque es muy fácil caer en una aproximación un poco colonialista, donde nosotros vamos con nuestras ideas y nuestras maneras de ser y nuestra concepción, claro, y extractivista también, y después montarnos un discurso donde trabajamos con lo rural y acercamos el campo a la ciudad. Y la verdad que nuestra intención es más de nosotros como personas de la ciudad, ir al campo, imponer nuestra visión. Es como ir a los territorios, ver qué nos tienen que ofrecer, ver qué nos tienen que enseñar, y traer ese conocimiento y a ellos mismos a la ciudad y decirle a las personas de la ciudad o a la propia ciudad, miren esto que es importante y que es valioso y que se está perdiendo y que es la cultura, es nuestra cultura y es nuestra herencia y no puede ser. Pongan atención aquí. Me contaba, me acuerdo la otra vez que vinimos también, Tasio, que también se trata un poco de desromantizar un poco la idea de campo, porque lo que ustedes promueven, digamos, no es como la vuelta a esa aldea idílica y demás, como que también tiene sus vicisitudes y sus inconvenientes. Por supuesto. A ver, yo creo que dentro de lo importante de este trabajo es tener bien claro que la vida en el campo y el trabajo en el campo puede ser muy duro, puede ser difícil, que no es una cuestión hermosa como un paisaje bucólico de muy un cuadro, de ahora, ¿no? Claro. El retorno a la naturaleza. Por supuesto, nada de eso. Nosotros lo que creemos que es importante poner la visión en el medio rural, y porque es el sustento de nuestra sociedad y de nuestra vida, la alimentación, la producción, pero también que ese retorno y esa mirada sea de una manera correcta, donde rescatemos las formas tradicionales que han existido siempre y un poco también luchar con esa agricultura y ganadería extensivas, superindustriales, supercapitalistas que están acabando con nuestros territorios precisamente, y son precisamente esas personas, esas pocas personas que aún están cultivando y que todavía están teniendo animales de una forma tradicional, una ganadería extensiva, del pastoreo, que se hacía antemano. Son precisamente esa gente que hay que cuidar, pero esas personas cada vez son menos, y esas personas están muy jodidas también, porque desde los gobiernos y desde los políticos y desde las sociedades pues no se están cuidando. Porque la visión está en producir de esa manera intensiva, industrial y capitalista de la que te estaba hablando. Y entonces como también nuestra idea es como tratar de poner el foco de atención en esa manera de producir y en esas personas que aún lo están haciendo, y decir, esta gente son importantes y que ellos se sientan vistos de alguna manera, y también poner nuestro grano de arena para que desde los gobiernos se den cuenta de esto antes que sea demasiado tarde, y tratar de que el vida en el campo sea un poco mejor, porque yo siempre lo hablo desde mi experiencia. Yo soy de Cuba y soy del medio rural, soy de un campo. Mi padre fue campesino toda su vida
y su padre, y su padre, y su padre, mi mamá ama de casa, y mi padre nunca quiso que yo me dedicara al campo, porque él quería algo mejor para su hijo. Claro. Él quería que yo estudiara y me hiciera algo, me hiciera alguien. Y entonces como muy complejo, si para los jóvenes eso no es un futuro viable, o los Claro. que se quedan es porque no le queda otro remedio. Hay que hacer esos territorios y esos contextos más amables. Hay que hacer los lugares donde la gente se quieran quedar. Uh-huh. Y ustedes tienen, ahora te iba a preguntar cómo funciona la organización, cómo está conformada, y a la par de eso también si tienen, me da curiosidad si tienen instancias formativas internas, ¿no? Porque bueno, tienen como su propia visión y también es importante la alineación, digamos, cuando van a trabajar en el territorio. Claro. Bueno, yo no lo he dicho aquí, pero somos una asociación independiente sin ánimos de lucro. Si bien por ser independiente tenemos que tener algunas estrategias para obtener dinero, es más bien para la supervivencia del proyecto y no lucramos de ninguna manera. Es muy difícil ser una asociación independiente porque no tenemos una ayuda fija del gobierno ni de ninguna instancia. Entonces dependemos mucho de nuestra producción artística y agroecológica y de ayudas y convocatorias que salen por concurso más bien, donde tenemos que aplicar, pero esas son ninguna fija y es como estar aplicando por proyectos y luego estar justificando y luego esa cadena y ese círculo vicioso. Nuestro objetivo es ser cada vez menos dependiente de esas ayudas y ahora mismo estamos como un 50-50, así que ni tan mal, pero todavía necesitamos de ayuda. Es muy complicado y también eso depende del gobierno de turno. Sí, también te da como un reconocimiento que a veces es como, bueno, sellitos, ¿no? Que te abren como algunas puertas, porque a veces no es tanto el apoyo económico, sino como, bueno, lo que uno necesita para ir en esas, seguir estando como un poco en ese sistema, ¿no? Entonces, también por eso no podemos ser un equipo muy grande porque no podemos mantener los sueldos de muchísimas personas. El equipo con salario somos como 10 personas entre la aldea y el CAR en diferentes acuerdos. Hay algunos que están full time, otros como más medio tiempo o por hora en dependencia del trabajo. Y luego también hay colaboradores que son más por proyectos. Trabajan con nosotros, por ejemplo, algunos arquitectos, algunos investigadores, algunos artistas. Y luego también nos auxiliamos mucho de voluntarios, de becarios que hacen sus prácticas de la universidad, por ejemplo, con nosotros. Y también el equipo es como bastante variado, porque hay artistas, pero también hay sociólogos, investigadores, antropólogos, pero hay pastores, hay gente que se dedica más como al trabajo rural y es como en ese sentido tiene que ser bastante variado. Y nada, eso. Y te preguntaba por si tienen instancias formativas internas. Vale, claro. Como te comentaba, tenemos talleres, por ejemplo, que tienen más que ver con alguna de nuestras investigaciones o nuestras prácticas artísticas, porque hemos tenido, por ejemplo, talleres de enseñar a las personas a transformar la lana, por ejemplo. Eso es una línea de trabajo que trabajamos por un año entero, que ya le comentaba en su visita que también para nosotros tiene una connotación política muy importante por cómo la lana ahora mismo en España es un subproducto que se tira, que los pastores tienen que esquilar las ovejas antes del verano por las altas temperaturas obligatoriamente, y no se hace nada con la lana, se tira, porque es más barato comprarla e importarla de Asia.
Y entonces nosotros hemos hecho toda una línea de trabajo alrededor de la lana, donde hemos hecho investigaciones de qué se puede hacer con la lana y cómo se puede transformar. Y a partir de otras investigaciones hemos hecho talleres donde enseñamos a las personas a transformar la lana desde que se coge el vellón de la oveja esquilada, todo el proceso de lavarla, de cardarla, de convertirla en hilo, de teñir con pigmentos naturales esos hilos, de aprender a bordar con los hilos o hacer telares, pequeños telares, sillos con eso, hacer fieltro, y que las personas vean que eso es un material que se puede explotar y que está ahí, que se pueden hacer cosas con ello. También hemos hecho talleres, por ejemplo, de aprender a trabajar con el esparto, que ya les comentaba que el esparto es como esta fibra vegetal, como en otros países hay otras con los que se teje, como el mimbre o como en Cuba el yarey, y es como una tradición de España y de la zona de Madrid, porque a los alrededores de Madrid hay muchísimo, porque es una hierba de clima muy, muy árido. Y nada, es una tradición que se está perdiendo muchísimo. Entonces nosotros buscamos un colectivo que está en un pueblo de las afueras de Madrid, que se llama Villarejo de Salvanés, y el colectivo se llama El Fresco, que todavía trabaja el esparto y todavía mantiene la tradición viva. Entonces hemos traído el colectivo aquí en el CAR para que dé talleres y enseñe a personas a tejer el esparto y hacer cestas o cuerdas, que también se pueden hacer, como todas las posibilidades del esparto. También te comentaba lo del máster, lo del posgrado, que tiene que ver un poco más con la parte de investigación y artística y sociológica, que es de arte, territorio y ecología. Pero por otra parte también tenemos la escuela de pastores. Llevamos la escuela de pastores ya hace muchísimos años y es como un módulo introductorio al pastoreo, donde tiene una parte teórica y una parte práctica. Entonces las personas aprenden como todo lo básico para poder ser pastor y para dedicarse a la vida del pastoreo. Y también es como un trabajo que para nosotros es muy importante, porque es como abrir posibilidades formativas para que gente se dedique al pastoreo y a la vida rural y a eso como oficio, y como que apuesten por la vida en las zonas de campo. Te voy a hacer un par de preguntitas para ir cerrando ya, si no te saco más tiempo. ¿Cómo eligen los territorios con los que trabajan? ¿Cómo es esa...? Pues a veces, como te comentaba antes, son territorios que nos interesan incidir por sus características, como lo que te hablaba con los territorios de la España vaciada, precisamente por la importancia de trabajar con esas personas y que se sientan un poco vistas, porque son personas que están bastante un poco alejadas y un poco aisladas. O muchas veces, si es el caso de un proyecto o una convocatoria en específico donde se nos asigna un territorio, como fue el caso de Roma, investigamos como qué características de ese territorio nos interesa. Y por ejemplo, en el caso de Roma se descubrió que era la ciudad europea donde tenía una tradición agrícola que viene de la antigüedad grandísima, y es como el territorio donde más agricultura tiene dentro de la ciudad, y como que enseguida es como algo que nos interesa muchísimo a nosotros, y como verlo también en oposición a la ciudad de Madrid. Claro. Es como una cosa como totalmente opuesta, porque allí las personas pues cerca de la ciudad de Roma tienen sus tierras y cultivan, y luego pueden vender en plazas y en mercados, y eso es una cosa que no pasa en Madrid. Hace muy poco empezó el movimiento de huertos urbanos
en Madrid, y luego son huertos que muchos no son productivos, tienen un enfoque más educativo, y los que son productivos tienen que ser para el consumo interno de las personas que participan del huerto. No se puede comercializar, por ejemplo, es prohibido. Entonces, ¿hasta qué punto hay un movimiento agrícola que impacta a la sociedad a gran escala? Claro. Porque si las personas no pueden vivir de la tierra... Claro, es para autoconsumo, ¿no? Claro, es autoconsumo. Y te iba a preguntar, ¿qué actividades, que me cuentes un poco qué actividades desarrollan acá en el CAR? Pues el CAR tiene 2 líneas de actividades, una que es nuestra programación, como te comentaba anteriormente, tiene todos estos talleres que tienen que ver con artesanía o con traer modos de hacer tradicionales del campo y que se están perdiendo, pero también tiene toda una línea de trabajo alrededor de la alimentación y de las formas de consumo, donde se han hecho, por ejemplo, talleres de hacer mermelada, o talleres para hacer jabones en casa, las mismas personas. También tiene una línea de trabajo relacionada con nuestra línea editorial, donde hacemos lanzamientos de libros, por ejemplo, nuestros, pero también libros de temas que nos interesan, que se relacionan con el medio rural o la agroecología, y hacen las presentaciones aquí, o hemos hecho exposiciones, por ejemplo, conferencias, seminarios también hemos tenido acá. Ahora mismo terminamos un seminario que es de metodologías afectivas. ¿Qué sería eso? Metodologías afectivas es como trabajar todo lo que es los afectos a la hora de llevar una investigación o una producción artística. ¿Cómo sería? Porque si me decís metodologías afectivas, a uno lo llevaría como a lo sensible, pero no es lo mismo. Tiene que ver con lo sensible, pero es como de la manera que te relacionas con las personas, pero con las cosas o con tu objeto de estudio. Y es como también un poco derrocar esta visión un poco más racionalista del aproximamiento a las cosas. Y ver que en estos procesos también hay una parte, pues eso, afectiva con todo. Pero afectiva no solamente sentimental, sino cómo nos afecta las cuestiones que nos rodean y que están en interacción con nosotros. Súper interesante. Sí. Después te voy a preguntar más sobre eso. No, porque es novedoso. Porque sí, nosotros tenemos como una idea de ciencia o de investigación que es muy occidental, racionalista y muy aséptica y que niega, digamos, todo lo que uno trae y lo que uno se lleva, ¿no? También. Claro. Bueno, y para ir cerrando te quería preguntar, si tienen como alguien o algún grupo o algún marco teórico en el que se inspiren, digamos, antecedentes. Pues, por ejemplo, en el caso de Campo Adentro, nos hemos inspirado mucho en las misiones pedagógicas que se hicieron durante la República, que eran como llevar un poco. Esto ha evolucionado mucho y nuestro aproximamiento es diferente, pero era como llevar un poco la cultura entre comillas a las zonas rurales. Que en esto, por ejemplo, participó Lorca con La Barraca, que son estas fotos que estás viendo aquí.
Ajá. Y entonces iban por diferentes pueblos, un grupo de teatro, iban montando obras de teatro en los pueblos, pero luego hicieron diferentes, esto se llamó las misiones pedagógicas, que era un poco acercar la cultura a las zonas rurales. Si bien esto a lo mejor puede ser que al día de hoy tenga un matiz un poco de nosotros llevamos nuestra cultura un poco más a vosotros, yo creo que fue muy importante en su momento y en su tiempo, como también ver estas zonas y ver que se podría incidir en ellos y que eran importantes y todas estas cuestiones. Y ya nosotros le damos como otra vuelta a esto. Uh-huh. Y si vamos también a los territorios rurales, también nos interesa que aprender de ellos y traerlos a la ciudad. Uh-huh. Y ponerlos en contacto. Pero sí, ha sido un antecedente bastante importante en nuestro trabajo. This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Program under the Marie Sklodowska-Curie Grant Agreement number 873082. Views and opinions expressed are, however, those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Marie Sklodowska-Curie Actions, MSCA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.